Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 13, al versículo 16. Vamos a leer. El tema para el día de ahora es ciudades que no se arrepintieron. Ahí vamos a meditar un poco y vamos a ver algunos detalles que la palabra del Señor nos ofrece en ese pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 13, dice así la palabra del Señor, lean junto conmigo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Y amén. Bien, gloria a Dios. Ahí dejamos la lectura. Las ciudades que no se arrepintieron. Bien. Es interesante, hermanas, que notar que en la Biblia el Señor, aparte de exigir o pedir al ser humano individualmente que se arrepienta, también Él pide a las masas, a la colectividad de seres humanos, que procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios es un Dios integral, que busca integrar a todas las cosas, incluyendo en este caso las masas, las multitudes de personas. Nosotros a veces enfatizamos más el hecho de que Dios manda al hombre o individualmente a la persona que se arrepienta de sus pecados. Pero aquí encontramos este pasaje en que el Señor Jesús también tiene un trato, Dios tiene un trato con las masas colectivas, con las ciudades, con las colonias, con los países. Él tiene una actitud colectiva ante esas personas. Ahora, de eso es lo que el pasaje de hoy empieza a decirnos, ¿verdad? Y es interesante, pues, ver cada una de ellas. Y en el versículo 13 comienza diciendo, ¿verdad? Ay de ti, Corazín. Corazín era una ciudad que era de los judíos, supuestamente era pueblo de Dios, pueblo de Israel, y esta ciudad tenía la característica de estar dentro de lo que era Judea, y también tenemos, allí dice luego el Señor, dice, ay de ti, Betsaida. Betsaida se cree que era una ciudad que estaba cerca de Galilea, precisamente a las riberas del lago de Galilea o el mar de Galilea, como a veces la Biblia le llama. Y en algunos casos, Betsaida lo que significa es casa de pescadores o casa de cazadores también. Entonces, lo interesante no es qué eran las ciudades, sino más bien lo interesante es ver que las ciudades eran ciudades de judíos, ciudades donde vivían los israelitas. Eran ciudades que por la ley de Moisés o por la fe judía, ellos tendrían que haber estado en una espera del Mesías, en una espera del Hijo de Dios, del que había sido prometido que viniera. Pero vemos que el Señor pronuncia esa palabra que después, posteriormente, en otros estudios vamos a estudiar los ay del Señor. Pero aquí encontramos un par de esos. Ese ay. ¿Qué entendemos por ay? Dolor. Dolor, ¿verdad? ¿Qué entendemos más por ay? Lamento, sufrimiento,
queja. Mira, cuando nos pinchamos o algo así, o nos quemamos, decimos, ay. Entonces, ese ay del Señor, eso significa. Es un lamento, es como una profecía, es un decir, te espera sufrimiento, te espera dolor, te espera castigo. Y precisamente vemos que el Señor toma esa actitud, ¿verdad? No está hablando de una persona, está hablando de una ciudad entera. Bueno, en este caso, 2 ciudades completas. 2 ciudades importantes. Entonces, vemos que Dios también espera y tiene un trato con la colectividad humana. Tiene un trato con las personas. Y eso a nosotros nos debe de llevar a pensar, hermano, en cuanto a nuestra ciudad, a la colectividad de personas que nosotros pertenecemos. Porque nosotros no estamos tan distantes de estas ciudades, de Corazín y de Betsaida, fíjense. Porque nuestra ciudad es tan parecida a ellas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice esto después. Dice ahí, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Lo que el Señor está diciendo es, en Sidón, en Corazín y Betsaida, se habían hecho milagros de Dios. Betsaida es la ciudad donde el Señor dio de comer a 5,000 personas. En Corazín, Dios sanó a un ciego, a un paralítico. En el camino hacia Betsaida, ya llegando cerca, Dios también hace la obra liberando un endemoniado. Camino a Betsaida es cuando el Señor caminó sobre el agua. Oigan los milagros. O sea, eran cosas tremendas las que Él hizo ahí. O sea, no eran milagritos sencillos. Eran milagros que el Señor hizo. Pero ¿qué dice el Señor? Él dice que si se hubieran hecho en otras ciudades, hubieran creído. O sea, está diciendo entonces que lo que sucede es que en Corazín y Betsaida, aunque hubieron esos milagros, no creyeron las personas. Fueron pocos los que creyeron. Y fíjese, algo interesante, de Betsaida era Felipe, era Pedro. O sea, habían gente que fueron prominentes en la fe de los discípulos con el Señor de esta ciudad, pero la ciudad no creyeron. Es decir, no tomaron una actitud de arrepentimiento para creer en que el Mesías había llegado. Y les repito, por ser ciudades judías, la actitud de ellos tenía que ser que estaban esperando al Mesías. Estaban esperando al Hijo de Dios. Es como nosotros, que nosotros en la actitud de cristianos, nosotros también estamos esperando la venida del Cristo, ¿verdad? Estamos esperando la venida del Señor para llevarse a su iglesia. Pero ¿qué les parecería que siendo cristianos nosotros dejáramos de esperar la venida del Señor para irnos con Él? No seríamos dignos de llamarnos cristianos. La Biblia dice que no nos estaríamos purificando ni santificando en Él. Porque dice que aquel que espera en el Señor su venida, se santifica y se purifica por esa esperanza, por la esperanza de su venida. Entonces, oiga eso, ya eso es pecado, hermano. Ya eso es pecado. No obedecer a la palabra de Dios, no aguardar la venida del Señor. Es pecado. Ahora, ¿qué más está diciendo? Menciona ahí otras 2 ciudades, Tiro y Sidón. Tiro
era una ciudad importante, una ciudad que comerciaba mucho. Pero Sidón era una ciudad que secundaba a Tiro. Sidón era una ciudad portuaria a lo que es el mar Mediterráneo. Entonces Sidón también significa casa de pescadores. Igual que en el caso de Betsaida. En el caso de Tiro, algunos llaman, que era una ciudad muy antigua, pero no se tiene mucho conocimiento de ella, pero sí se sabe que era una ciudad muy importante y que ella dio lugar a Sidón. Ahora, lo interesante de ellas era de que estas ciudades no eran ciudades judías, eran ciudades gentiles, de gente pagana, de gente que no esperaba al Mesías. Pero oiga lo que el Señor dice, que si en ellas se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en vosotras, dice. O sea que está diciendo que si Él, en lugar de haber hecho los milagros en Betsaida y en Corazín, las hubiera hecho en las ciudades de los paganos, de Tiro y Sidón, estas hace tiempo se hubieran arrepentido. Eso es bien interesante, fíjense. Porque eso nos da un mensaje, nos da una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que muchas veces, cuando la gente está llena de religiosidad, tiende a ser miope a las cosas espirituales. No mira las cosas espirituales como debiera. Porque el judío era tan religioso, pero en su gran religiosidad no eran capaces de comprender que el Mesías ya estaba en medio de ellos, aún viendo milagros como los veían. Pero los paganos que no tenían una religión propiamente dicha, sino que tenían creencias en dioses, que podían ser de todo tipo, ellos sí eran capaces de comprender las cosas espirituales como que el Mesías había venido. Y uno mira eso. Acuérdense cuando aquella mujer samaritana, cuando el Señor se sentó junto a un pozo y le pidió de beber. ¿Qué hizo inmediatamente la samaritana? Cuando Él le declaró lo que ella era. Claro, la mujer se fue corriendo y les dijo a los samaritanos, a los de Samaria, dijo, vengan que aquí hay un hombre que me parece que es el Cristo, dijo, porque me ha dicho todo lo que yo soy. Fíjense. Pero ¿qué sucedía cuando el Señor revelaba algo así a los judíos? Se enojaban. No creían, eran incrédulos. Se decían, ¿acaso no es este Jesús, hijo de María y de José y hermano de sus hermanas, de Jacobo y de Juan, sus hermanos? Entonces la actitud era bien distinta. Y noten eso. Generalmente cuando uno le habla a la gente que tiene religión, no logra percatarse de la verdad de la comunión de Dios. No entienden las cosas del Evangelio porque están llenos de hermanos de religión que no son capaces de comprender las cosas espirituales. Eso me recuerda un dicho, fíjense, que escuché, no me acuerdo dónde, que dice que es bien difícil, dice el dicho, llenar un vaso que ya está lleno. Entonces, eso es lo que le pasa a la gente religiosa, que se cree que ya está tan llena de Dios, de su religión, que cuando viene la verdad de Dios, no haya cabida en ellos, porque están tan llenos de religión, que ya la verdad no haya cabida en ellos. Pero cuando la gente está vacía de la religión, la persona rápido haya cabida en la palabra de Dios en ellos. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Que, hermano, la mucha religiosidad no es capaz de salvar a las personas. No es capaz. O sea, la gente cree que la religión puede salvarles.
Pero la religión no tiene capacidad de salvar. Porque la religión es eso, ya les he dicho, la religión viene de la palabra religar, que es volver a unir. Entonces es el esfuerzo humano de quererse reconciliar con Dios. Pero la religión humana lo hace en los términos humanos, no en los términos divinos. Entonces el ser humano, aunque tiene religión, no tiene a Dios, ni puede alcanzar a Dios, porque está bajo sus términos. Y cuando una persona quiere llegar a Dios bajo sus términos, nunca va a entender la revelación de Dios. Y eso es lo que pasa con aquellos que se creen que son buenas personas. Que mientras ellos se crean esa idea que son buenas personas, esa es su religión, jamás alcanzarán la salvación. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que hacer en el hombre la obra del convencimiento de pecado. O sea, el Espíritu Santo tiene que convencer a la persona que es un pecador, que merece el castigo eterno, pero también Él hace la obra en que esa persona sienta el deseo de sentirse contrito y humillarse delante de Dios y arrepentirse. Pero mientras una persona se crea suficientemente buena, o se crea muy cristiano aunque no lo sea, está perdida. Está perdida. Algunos creen que los milagros es un medio también que les puede asegurar salvación. Porque hay gente que dice, aquí en mi iglesia suceden milagros también. Y hoy en lo nuevo que ha salido, y es lo que yo les digo, el movimiento carismático católico, ese es el dilema. Que antes pues usted le decía a un católico, pero mire, en mi iglesia hablamos en lenguas, lo que la Biblia dice. En mi iglesia le decía usted al católico que iba a misa, le podía decir uno, pero mire, en la iglesia nosotros tenemos milagros, como dice la Biblia, ponemos las manos y se sanan los enfermos. Y le hacen tanto énfasis a eso. Pero ahora, en el movimiento carismático católico también sucede. También hablan en lenguas. También profetizan. También se sanan enfermos. Y entonces, hermano, ¿ya volvieron y se hicieron verdaderos cristianos? No, porque ellos siguen creyendo en María. Siguen creyendo en el purgatorio, en el limbo. Siguen creyendo que el sacerdote los puede absolver de todo pecado. Que necesitan que Él les absuelva. Oiga, entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo es capaz de crear milagros falsos. Porque Satanás también tiene poder, el enemigo tiene poder. Entonces, el cristiano no puede asegurar su salvación en base a un milagro. Yo oigo gente que dice, no, si viera, yo soy cristiana, el Señor una vez me sanó a mí, dice, me hizo este milagro el Señor. Note eso, en el catolicismo ese es el predominante. Que la gente cree en una imagen, cree en un santo porque le hizo un milagro. Entonces notemos eso. Los milagros no aseguran salvación. No aseguran. ¿Qué es lo que asegura entonces salvación? El Señor Jesús dice ahí, arrepentimiento. Aquí hay algo bien complicado. La Biblia nos narra de que en cierta ocasión el Señor hizo un juicio colectivo. En el caso de Sodoma y Gomorra, que no se arrepintieron. No se arrepintieron. Y pareciera de que no hubo arrepentimiento, no hubo mensaje para ellos y fueron destruidos. Pero se acordarán también del caso de Nínive, que el Señor envió a Jonás, ¿verdad? Nínive. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintieron. Hicieron lo que aquí dice el versículo 13, se sentaron en cilicio y ceniza. Cilicio era una forma de vestir
Era una forma de vestir negra. De ahí donde nosotros traemos que una persona cuando está de luto se viste de negro. Entonces ellos se hacían ropas de pelos de cabra y se cubrían con esas ropas y eran ropas ásperas. Entonces algunos eran sacos también. Entonces, y se sentaban sobre ceniza y a veces se tiraban sobre la cabeza o tierra sobre la cabeza. Entonces ellos estaban determinando que estaban en luto. Entonces, a eso se refiere, que no solamente era de arrepentirse, sino que entraban en un luto. ¿Y qué habla el luto? Habla de un genuino arrepentimiento de corazón. Entonces, tenemos el caso de que Nínive se arrepintió. Ahora, Dios quisiera, ¿verdad?, que esta nuestra ciudad o nuestro país se arrepintiera igual, ¿verdad? Que un día volviera el camino del Señor. Y es posible en el poder del Señor. Entonces, pero entendamos que los milagros no son suficientes para salvarse, hermano. O sea, que una persona diga, no, en mi iglesia pasan milagros. Eso no significa que en la iglesia haya salvación. Tampoco que alguien diga, no, y a mí el Señor me ha hecho milagros, no significa que ya sea salvo. Una persona puede decir que Dios le ha hecho milagros, y podría ser cierto, o podría ser mentira. Pero eso no significa que esa persona sea salva. Eso no significa que esa persona sea salva. Luego el Señor dice, versículo 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Oiga, si no se arrepiente, una ciudad entera, ¿no?, dice que irán al castigo. Y dice de que el castigo, aunque unas se vayan al castigo porque no se les dio la oportunidad del arrepentimiento, y la otra se vaya aún dándosele la oportunidad del arrepentimiento, el castigo para las dos es seguro. Lo único que cambia es la medida del castigo o el grado de castigo, porque él mismo lo dice, oiga, el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. ¿Para cuáles? Las dos ciudades que no eran judías, que no eran creyentes en el sentido judaico. Para ellas sería más tolerable el castigo en el día del juicio. O sea, está diciendo, será de menor intensidad, de menor grado. ¿Que para quiénes, dice? Que para vosotras, Betsaida y Corazín. Y eso es una realidad. Por eso se dice en la teología que en el infierno hay grados de castigo. O sea, los que van al infierno no tienen el mismo grado de castigo, sino que uno es mayor y otro es menor. Eso cumple la ley que Dios dice que al que más se le dio, más se le demanda. Y esto sigue igual en la cristiandad. Porque cuando una persona ya ha conocido el Evangelio, conoce la verdad de la palabra, si se llega a condenar, llega a la condenación eterna, su castigo es mayor, porque sabe más, conocía más, que para aquel que se vaya a la perdición sin nunca haber escuchado el Evangelio. Es mayor el castigo del que ya conoce que del que no conoce. Y eso nos coloca a nosotros como cristianos en una posición de responsabilidad mayor ante Dios y ante nosotros mismos. Porque ahora yo sé más, ahora si yo fallo se me demanda más. Mi castigo es mayor. Porque sabiendo, peco, que pecando sin saber. Entonces, eso es interesante. Pero el fin de Dios no es que la gente se condene. Simplemente el Señor lo que está haciendo es revelando una verdad. Pero el deseo realmente de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Y Él quisiera que las ciudades, las naciones completas se arrepintieran, hermano. Y para eso, veamos algo.
Vayamos al Salmo 51, 16. 51, 16 y 17. Dice ahí, ¿por qué? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otra vez más. Lo religioso no es suficiente para Dios para salvar. Pero tampoco desea que las personas se condenen, sino que llama al arrepentimiento. Vayamos a Eclesiastés 5.1. Después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cuál es? Eclesiastés, después de los Proverbios, capítulo número 5, verso 1. Oigan cómo dice. 5.1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Eso es para aquellos que creen que Dios está contento con hacer una ofrenda a Dios. Y eso es suficiente. Dice Dios, cuando vayas a mi casa, no apresures tu pie más que para el oír. Es decir, Él está diciendo que nosotros deberíamos de oír más antes de actuar. La gente, como no oye, cree que por darle ofrendas a Dios o prometiéndole cosas a Dios, ya Dios está contento. No. Dice Dios, el que hace eso, ofrenda de necios hace. ¿Y qué es una ofrenda de necios? Es una ofrenda de un burro que no entiende que lo que se le está pidiendo no es ofrenda, sino una vida santa, santificada para Dios, apartada para Dios. Por eso, y hay gente que cree eso, que viene a la iglesia y dice, mira hermano, yo quiero donar $10,000 a la iglesia, aquí están, tome, porque es la obra de Dios y Dios merece respeto y lo mejor, dice. Pero ellos viven una vida que desagrada a Dios, llena de pecado. Dios dice, escucha mejor, porque Dios no se agrada con ofrendas, con sacrificios. A Dios se le agrada con una vida santa, pura, sin mancha de pecado. Leamos Oseas 6:6. Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oiga lo que el Señor pide. Misericordia quiero, no sacrificios. Y conocimiento de Dios. Oiga eso. Por eso dice el libro de los Proverbios que aquel que aparta su oído para oír el consejo de Dios, su oración es abominación a él. Dios quiere que oigan mejor su palabra antes que estar dando ofrendas o sacrificios. Prefiere eso Dios del ser humano. Y leamos Mateo 12:33. Mateo 12:33. Está cerca de Dice ahí, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por su fruto se conoce el árbol. Amén. ¿Que oigan eso? Pero hay gente que son malas, pero con sus ofrendas pretenden dar frutos buenos. Pero a Dios no se le puede engañar. Dios nos conoce.
Y Él sabe cuando una persona lleva doble intención con sus ofrendas. Por eso les digo de que la gente hace buenas obras en el mundo, sí las hace, pero con doble interés. Y eso a Dios no le agrada. Por eso dice que nuestras mejores obras delante de Él son como trapos de inmundicia. O sea, una Trapos sucios. buena obra delante de Dios, cuando la intención falsa es Que demos algo por interés. Porque el interés de que Dios me bendiga podría ser uno. A eso Dios no le agrada. Porque Él quiere que demos sin esperar nada a cambio. Entonces leamos el último pasaje, Tito 1:6. Nuevo Testamento, después de Timoteo. Ahí usted encuentra Tito 1:6. Dice ahí la Biblia: el que fue irreprensible, perdón, estoy leyendo mal, Tito 1:16. 1:16, dice ahí: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, eso habla de las generaciones de este tiempo. Hay gente que profesan conocer a Dios, pero sus obras hablan lo contrario. Gente que dice 1:16. La gente dice, no, yo amo a Dios, dice, pero a mi vecina sí que la odio, dice. Eso es lo que ahí está diciendo. Profesan que conocen a Dios, pero con sus acciones demuestran lo contrario. Por eso Juan dice que aquel que dice que ama a Dios debe amar a su hermano, a su prójimo. Porque si dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, dice, este está en tinieblas, no ha nacido de nuevo. Oiga. Luego, versículo 15 dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Fíjese que Capernaum, uno pregunta, porque yo busqué, ¿qué era Capernaum? Capernaum fue una de las ciudades más bendecidas por Dios, porque allí el Señor permaneció por 2 años haciendo su ministerio. O fue al menos de las ciudades en las que más fungió su ministerio el Señor. Entonces por eso Él dice, hasta el cielo eres levantada. O sea, los grandes milagros del Señor, las proezas, las palabras del Señor, la gran mayoría se profesaron en Capernaum. Por eso ya hasta el cielo eres levantada. O sea que el Señor le dio un gran privilegio. El Dios creador. Sí, Capernaum es del pueblo de Dios. Entonces, fue levantada hasta allá. Pero oiga lo que después le dice, ¿verdad? Fuiste hasta los cielos eres levantada. Hasta el Hades serás abatida. ¿Y qué es el Hades? El Hades es el lugar donde los muertos están. No es el infierno. No, el Hades es el lugar donde los muertos están esperando. Lo que yo les decía un día a ustedes, del libro que hablaba el hermano Milton, del el estado intermedio de los muertos. Él habla de eso, el Hades. El estado intermedio de los muertos es eso. ¿Dónde están los muertos? Porque es un estado intermedio. No están en el infierno, no están en la vida eterna, pero tampoco están en vida. Es un punto intermedio. Entonces, el Hades es ese. Y el Hades... No, porque para el catolicismo existe el purgatorio, que es un lugar donde están purgando y luego van a salir y ya purgados pueden entrar al cielo. Y el limbo es el lugar donde están perdidas las personas que no fueron ni una ni otra cosa, dice, y hasta que llegue María o un santo que tenga el poder para poderlos ir a sacar ahí y llevarlos al cielo. El Hades no. El Hades es el lugar donde van los muertos sin Cristo, donde prácticamente ahí van la gente que se ha perdido, que ya solo espera el día del juicio de Dios para luego ser echado al infierno. Eso es el Hades. Y el Hades, según la Biblia, lo ubicas en el centro de la tierra. Por eso dice, tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada,
hasta el Hades serás abatida. Es decir, serás tirada hasta lo más bajo que pueda haber, que es el centro de la tierra. ¿Y los que mueren con Cristo? No, los que mueren con Cristo, dice Pablo, van hacia arriba, al cielo, directamente. ¿Qué tienen que pagar la penitencia? No, ellos están en la presencia de Dios. Por una cuestión de la misma teología que nos enseña y también la Biblia enseña, que el Hades, igual que el Seol, el mismo Seol, tenía dos partes. Y ya lo hemos visto en una ocasión cuando leímos el pasaje de la historia del rico y Lázaro, que Lázaro estaba siendo consolado por Abraham y el rico estaba siendo atormentado. Entonces, donde estaba el rico siendo atormentado es también conocido como el Hades. El Hades Y el Seol es el mismo, sí. Solo que Hades es en griego y Seol viene del arameo. Entonces, pero lo mismo significa el lugar de los muertos. Ahora, siguiendo entonces, vemos eso. Que Dios le dio el gran privilegio a Capernaum de ver los milagros del Señor y oír las palabras del Señor. Pero al no arrepentirse, ¿qué le toca? Claro, de un solo, ¿verdad? Hazla, dice, serás abatida. Por eso le digo, nosotros que hemos conocido del Señor, conocemos de su palabra, tenemos mayor responsabilidad por haber conocido. Yo no sé qué tan cierto será, pero una vez en un libro leí yo de las revelaciones sobre el infierno, hablaba de eso, de que había un hombre dentro de un ataúd. Lo que ella describe como el infierno, yo más creería que era esto el Seol o el Hades, ¿verdad? Y dice ella de que cuando ella iba pasando por ahí, vio que habían varios demonios con unas lanzas en sus manos y que continuamente pullaban el sarcófago. Y cuando ella se acercó a ver, era un hombre que en sus manos tenía una Biblia. Y que lo pullaban y cada vez que lo pullaban le provocaban gran dolor. Y ella le pregunta al Señor que por qué ese hombre, por qué un siervo de él que predicaba la palabra estaba allí y estaba siendo atormentado. Y ella dice que el Señor le dice que ese hombre había sido un pregonero de la palabra, pero que nunca había vivido conforme a su palabra. Entonces que por eso, por cuanto él conocía la palabra, su castigo era mayor ahí que el de los demás, por ser conocedor. Entonces, fíjese, eso es lo que ella narra, ¿cierto? No lo puedo asegurar, pero da una idea de eso. Que al conocer nosotros, al conocer nosotros, hermano, tenemos mayor responsabilidad. Mayor es el castigo, si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Entonces, luego terminamos, dice el Señor en el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oigan eso. Eso es importante. Más después, adelante, van a ver que el Señor manda a sus discípulos, a los 70 discípulos, los manda de 2 en 2, a pregonar a las ciudades aledañas, a pregonarles el Evangelio. Y les dice, vayan y pongan las manos sobre los enfermos para que sanen, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, levanten a los paralíticos, y se van y lo hacen. Pero Él les da una advertencia, les dice, pero a la ciudad donde vayan y no os reciban con esta palabra, salid de ella, y en la salida, dice, sacudid el polvo de vuestras sandalias tras ellos. Es decir, que ellos tenían que ir a la salida o a la entrada de la ciudad y pararse a espaldas de la ciudad y aún ahí sacudirse el polvo de la ciudad. Eso era señal de juicio. Una señal de que a esa ciudad le venía el juicio por no recibir el mensaje del Evangelio. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Ahora, los que pregonamos la palabra de Dios es lo mismo. Cuando la gente nos rechaza y dice, no quiero ir hoy a la reunión, no quiero estar en la iglesia hoy. No crean que lo rechazan a uno, ¿no? Porque no nos promocionamos a nosotros. Lo que promocionamos e invitamos a la gente a oír es la palabra de Dios. Pero al rechazarnos a nosotros, le rechazan a Él y a su palabra.
Y dice él, al rechazarle a él y a su palabra, no solo lo rechazan a él, sino que lo rechazan al Padre, creador de todas las cosas también. A manera que la gente, ante la palabra, no va a tener excusa. Porque la pregunta que el Padre hará en el día del juicio, ¿recibiste el mensaje del Evangelio? No, pero yo conocí a tu Hijo Jesucristo. ¿Recibiste a mi Hijo Jesucristo? No, es que lo que pasó, no lo recibiste, no me recibiste a mí. Por cuanto no quisiste al fuego eterno. O sea, eso es lo terrible de esto, hermano. Por eso el Señor llena de honra a sus siervos. Y usted lo ve en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés. Que la gente se levantó, sus propios hermanos se levantaron contra Moisés. Y dijeron, ¿quién es este para que esté por juez sobre nosotros? ¿A quién ha elegido Dios? Le dijo. ¿Y qué hizo Dios? Dice que llenó de lepra a sus hermanos y mató a todos aquellos que se levantaron contra Moisés. Eso es lo lindo, de que ahí el Señor nos enseña algo. Que Él pelea por nosotros cuando nosotros peleamos por Él. Eso es lo lindo de eso. Defienda usted la causa del Señor y el Señor le defenderá a usted. Pero defenderla no es con las palabras, sino Con el testimonio, pregonando, testificando, viviendo la vida para Él. Entonces, allí está el caso. Los mensajeros son semejantes al Señor que manda el mensaje. Y veamos eso. Veamos un poquito con respecto a eso de la dureza de corazón de la gente cuando oyendo el mensaje no lo... Y oigamos lo que el Señor dice, Proverbios 28:14. Y vamos terminando. Proverbio 28:14. Oiga lo que dice. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Se acuerdan del faraón, verdad? Y el 29:1 de Proverbios también dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oiga eso. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos 2, 5. Léalo, hermano. pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigos contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Oiga, por tu corazón, ¿qué? Obstinado. Por tu dureza y por tu corazón arrepentido o obstinado. Oiga, ¿qué atesoras para ti? Dice. Acumulamos Oiga. Qué interesante eso. Para el día de la ira, dice, y la revelación del justo juicio de Dios. Y leemos el último texto. Hebreos 3:13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice ahí. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Que no nos vayamos a endurecer por el engaño del pecado. Entonces, hablando de esto, entonces, de estas ciudades que no se arrepintieron, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad más, y es el clamar por nuestra ciudad. Clamar por nuestro país, que puedan arrepentirse, que Dios les dé misericordia para que se puedan arrepentir, porque de lo contrario, el juicio viene, y ya lo vimos en Nínive y en Sodoma y en Gomorra. Y si hablamos de lo que les pasó a estas ciudades en el tiempo, hombre, uno se pone a pensar, Dios sabe lo que dice. Mire Jerusalén, cuando lo llevaban rumbo al Calvario, él mismo dice, no lloren por mí,
lloren por vuestros hijos, por la dureza del corazón de Jerusalén. A la luz de esta enseñanza que hoy hemos escuchado, deberíamos de examinar nosotros también nuestro corazón para ver si nosotros estamos esperando en el Señor como Él desea, o si nuestra confianza está puesta en que tengo una religión, o si nuestra confianza está en que voy a la iglesia, o si nuestra confianza está en que tengo una Biblia, o si nuestra confianza tal vez está puesta en que mi familia es cristiana. Porque si estamos pensando así, estamos mal. Porque nosotros debiéramos de tener una vida que de verdad asegure que somos hijos de Dios. Una vida que de verdad declare con nuestras acciones, nuestra vida diaria, que somos creyentes en Cristo Jesús. Así que cerremos los ojos, oremos en esta hora y meditemos un momentito en eso. Digámosle: Padre, gracias por la oportunidad que nos das hoy de haber meditado en tu palabra, de lo que ahora nos has enseñado a través de ella.